Hola, estimados participantes. Hoy vamos a hablar de OSINT, Open Source Inteligencia, pero muy específicamente a la obtención de información de fuentes abiertas hacia los dominios o URL. Para esta ocasión hemos querido dar a conocer una serie de páginas web, portales, URLs que nos permiten obtener información determinada de una página web específicamente. En esta ocasión, como primera página, estamos hablando de websiteinformer.com. Es una información completa acerca de cualquier website que nos permite obtener información, como su nombre lo indica, a partir de una palabra clave o a partir de una URL. En este caso, nosotros vamos a colocarle aquí Venezuela y nos sale una serie de páginas web relacionada a nuestro país que nos indican claramente los diferentes portales que pueden darnos información. En este caso vamos a tomar como ejemplo para efectos educativos ganonlifevenezuela.com. Me permite ver todo lo que es el tema del juiz de dicha página, que viene siendo el nombre de la URL, el servidor con que está trabajando, así como la fecha de creación y descarga. Es un servidor basado en GoDaddy. Mayor información como tiene es el nombre de la organización, el lugar donde se encuentran dichos servidores. En algunas veces nos puede dar inclusive información de donde se encuentra la institución o la página web que queremos analizar. Entonces, no podemos subestimar bajo ningún criterio este tipo de páginas web, como el caso de websiteinformer.com, que a pesar de que es una página orientada a lo que son los detalles, información general, el detalle del mismo, como el juiz, siempre es bueno tenerlo a la mano para efectos de análisis o obtención de información a partir de fuentes abiertas públicas, como el caso OSINT, como estamos hablando a continuación. Otra página muy interesante que tenemos que tenerla a la mano y parte de nuestro arsenal es el todopoderoso y bien conocido Shodan. A partir de la página shodan.io, esta página nos permite escanear redes completas o un país completo, vamos a poner Venezuela, y darnos información inclusive de cada una de las IP, ya sea por país, ya sea por el tipo de servicio, Telnet, FTP o cualquier otro puerto que se encuentre abierto. Nos da información con respecto al tipo de organización que corresponde, que está siendo visualizada, así como el sistema operativo que logró determinar. En este caso está viendo routers de tipo MikroTik, servicios como el tipo de Apache, Counter-Strike, etcétera, etcétera, etcétera. También una de las grandes cualidades de este tipo de plataformas nos permite ver detalles de cada uno de las IP en cuestión, así como los puertos y las descripciones de cada uno de los puertos que componen dichas IP. Es importante tener en cuenta que el Shodan.io no es más que un NEMAT configurado con opciones avanzadas que permiten durante un proceso de obtención de información obtener detalles de los puertos que se encuentran abiertos, así como los servicios. Otra característica interesante que vamos a encontrar es que nos permite obtener cualquier tipo de información de cualquier vulnerabilidad que esté establecida en una IP determinada. Un ejemplo claro es que si queremos buscar servidores en Venezuela que tienen todavía con la vulnerabilidad conocida como Corazón Sangriento o Jailbreak, y nos hace un análisis a través de los diferentes servidores que se encuentran en Venezuela que puedan cumplir dicha normalidad. Podemos ver acá que nos muestra claramente los 111 resultados de servidores que cumplen la condición de Jailbreak o Corazón Sangriento y nos permiten ver las vulnerabilidades de dicho servidor. Si nosotros nos vamos a cualquiera de estos servidores en cuestiones, podemos analizar y poder visualizar con mayor precisión cada uno de las IP que corresponden. Aquí está la página web en cuestión, podemos ver
los diferentes países que están con este tipo de vulnerabilidad, el top de servicios que están representados, las organizaciones que presentan mayor incidencia, con este caso Amazon, y los productos o el top de productos, en este caso en Negis, que nos permite ver que posee este tipo de vulnerabilidades. Otra herramienta interesante que no podemos dejarla a un lado es el Zoom Agent, que nos permite también de una forma bastante rápida y objetiva establecer máquinas que están expuestas a través de internet y que nos pueden indicar la presencia de información con respecto a un IP determinado, así como también a los servicios que se están presentando en dicho servidor a través de las cabeceras que nos están formando. Estamos viendo que en Venezuela hay 1360 máquinas que quedaron expuestas a través de esta plataforma y nos permite analizar y obtener información que es de acceso público y que se encuentra a través de internet. Podemos observar acá cada una de las IP pertenecientes, en este caso en Venezuela, que se encuentran expuestas de alguna manera en internet y que le permite al atacante establecer los puertos que se encuentran abiertos o definir o detectar la IP que ella contiene. Podemos observar también, vamos a ver aquí un poquito más, que nos indica cuáles son las páginas que se encuentran con la condición de WordPress y otros servicios también en cuestión. Podemos ver países como Alemania, Estados Unidos, Venezuela. Podemos catalogarlo en función a WordPress, PHP Admin, Joomla, Magento, PrestaShop, PHP, entre otras cosas. Entonces, este tipo de información que arroja o que puede arrojar en el caso de que supongamos que estemos analizando esta plataforma de DataHost Online, nos indicaría información como el tipo de servidor que se encuentra, la versión del PHP que tiene instalado y dónde se encuentra dicho servidor. Así que nosotros podemos ver en detalle cada una de las características de este servidor y establecer no solamente que esté instalado WordPress, sino la versión de WordPress y la URL correspondiente. También nos indica la versión de PHP que tiene instalado y la base de datos que también en ella. Podemos encontrar las cabeceras, información también que en algún momento nos puede ser importante, que una vez más encontramos la versión de PHP que tiene instalado. Entonces, el Zoom Agent es una herramienta muy interesante que nos puede dar información, vuelvo y repito, que es pública, accesible a través de internet cuando estamos realizando un análisis de una URL o un dominio a través de las técnicas OSINT que estamos hablando. Algunos también lo podríamos llamar como footprinting, pero forma parte también de OSINT como tal. Por otro lado, tenemos una herramienta conocida como el Shodan chino, por algunos es el fofa.so, que nos permite obtener información de un dominio determinado, de una IP determinada, de un host o una palabra clave o a través de la cabecera. En este caso nosotros vamos a buscar una palabra clave, vamos a poner una vez más Venezuela para ver qué tipo de información arroja de nuestro país este tipo de plataforma, que no es más que un NEMAT bastante avanzado con capacidades para evadir los cortafuegos, los IDS y IPS, y que muestra información de las IP que se encuentran expuestas a través de internet. Vamos a esperar unos pocos minutos para que cargue la información. Estamos viendo que ya nos está mostrando información 2018, 2017, los diferentes países que conforman, así como los puertos que se encuentran abiertos. Estamos encontrando aquí puertos 22, por decir algo, que se encuentran abiertos, el tipo de servicio que se encuentra en dicho y los servicios y los servidores que se encuentran instalados, el sistema operativo de mayor relevancia que se encuentra expuesto y el tiempo de milisegundo en tal sentido. Entonces ustedes podrán observar de que este tipo de página nos trae una información bastante interesante
de una o varias IP en cuestión. Vamos a ver aquí, por ejemplo, 2018 para ver cuáles son las IP que presentan o quedan expuestas a través de este tipo de programa. Yo podría colocar aquí una IP determinada o colocar un hosting determinado para poder ver si aparece expuesto a través de una de estas plataformas y hacer los análisis correspondientes. Vamos a ver aquí en Apache, a ver si nos aparece. Esperamos unos segundos. No nos aparece mayor información, pero nos indica que podemos seguir realizando la búsqueda. Aquí está un WordPress, tiene la IP Apache instalado, está en Nueva Zelanda y data para la fecha, las cabeceras correspondientes, el número de contacto y otras IP que presentan la misma característica. Entonces es muy importante, yo puedo, vuelvo y repito, colocar una información determinada de una IP que deseo analizar y ella sencillamente me traerá la información que se encuentra expuesta a través de esta IP en internet, en el caso de ser así. Vamos a esperar unos segundos a ver qué nos indica a continuación. Aquí me está dando la información que acaba de mostrarme, 231, y todo lo que conlleva a este tipo o a la información con respecto a este IP, puerto 443 abierto y el 80 abierto, como parte de la información que me está arrojando. Entonces tenemos, vuelvo y repito, una serie de IP que me están mostrando información jugosa, valiosa, que nos permiten establecer este análisis de información que se encuentra disponible a través de internet. Census.io, una plataforma muy interesante. También, una vez más, podemos colocarle Venezuela para que muestre información, una de mis preferidas. Vamos a esperar a ver qué tipo de información nos arroja. Y efectivamente nos encontramos con una cantidad de información bastante jugosa de empresas como CanTV, Telemenet, Amazon, Network Venezuela, que están expuestas a través de esta plataforma, así a través, inclusive analizando los puertos en cuestión. Si nosotros vamos a hacer una pequeña prueba aquí, a ver qué nos dice, voy a buscar una vulnerabilidad como Corazón Sangriento igualmente, una vulnerabilidad conocida de vieja data en el mundo. Vamos ahora a ver si encuentra servidores en Venezuela que queden expuestos con este tipo de vulnerabilidad. Realiza un análisis, me dice que está en Venezuela. Tenemos que visualizar con detalle a ver si alguno de estas IP que son de Venezuela está expuesta en ese sentido, permitiendo al atacante o al analista de OSINT obtener información jugosa con respecto a la IP en cuestión. Entonces, esta es información, vuelvo y repito, que se encuentra pública, accesible a través de internet, que deja expuesto de una forma bastante clara a los diferentes usuarios que por algún motivo, por falta de configuración, dejaron sus servidores expuestos en ese sentido. Entonces, bueno, fíjense que le he solicitado GeoRec a ver quiénes cumplen esa condición. Efectivamente me está mostrando algunas IP que cumplen la condición de poseer el fallo de Corazón Sangriento activo. Me indica las diferentes empresas que están cumpliendo esa condición. Voy a escribir aquí a ver si en Venezuela aparece algún servidor expuesto en ese sentido, y no, hasta ahora aparentemente no hay a simple vista ningún servidor que cumpla este tipo, pero la idea es mostrar de que este tipo de plataformas como Census no solamente busca información determinada de una IP, sino el sistema operativo, los puertos que se encuentran abiertos, lograr locación y
Efectivamente, perdón, lo había visto acá que sí es vulnerable a corazón sangriento, que son IP que definitivamente no han sido parchadas debidamente en ese sentido. Entonces, esto nos da una idea del alcance de información pública y sensible que se encuentra a través de este tipo de plataformas, como parte de las técnicas o metodologías conocidas como OSINT, Open Source Inteligencia, durante un proceso de análisis de dominio o de URL. Otra herramienta muy interesante que podemos tomar en consideración acá es la herramienta DNS Trace. Esperamos unos segundos para que nos muestre este tipo de herramienta. Igualmente me permite analizar en función de un dominio, de un IP o de una palabra clave. Para este caso volvemos nuevamente a colocar la palabra Venezuela, pero podemos colocar cualquier dominio o host para ser analizado en cuestión. Esperamos unos minutos, vamos a esperar a ver qué nos indica. Nos indica todos los hosts que aparecen de acuerdo al criterio de ella. Vamos a tomar un host cualquiera. Luego repito, información que se encuentra expuesta a través de las diferentes URLs y portales de análisis como herramientas de tipo OSINT. Bueno, aquí nos ha mostrado una serie de información correspondiente al servidor que hemos tomado como ejemplo para esta ocasión. Nos podemos notar allí toda la cantidad de información que se encuentra expuesta, que puede ser de alguna manera u otra parte del proceso de análisis Open Source en inteligencia que requiere para un momento determinado. No podemos subestimar nunca la magnitud de información que todas estas páginas nos están arrojando, así como también otra página como el suip.bits, que nos proporciona la facilidad de tener información detallada de una IP determinada. Vamos a esperar unos pocos segundos para que termine de cargar. Esperamos a ver. Aquí podemos notar a suip.bits, información que tiene rango de composición para hacer análisis de rango, información, obtención de información, que va a información de IPv6 para determinar un IP o la IP de una website, determinar el sistema de contenido de una website en especial, generar un test a un tipo de dominio, trazar una URL, ver la IP de una website determinada, entre muchas otras cosas que van a imagen y metadata de una información acerca de un teléfono. Aplicaciones vulnerables de escáner, me permite escanear una página web, puedo escanear una WordPress, puedo usar SQL Injection para detectar alguna vulnerabilidad, o en el caso de Drupal y Cyberstripe, una plataforma de escáner de vulnerabilidades. También tiene la opción de escanear servidores web, entre ellas Nico y escaneo de puertos online. También me permite obtención de información de Mac, calcular hashes, análisis de correo, extracción de información de correos electrónicos, entre otras cosas bastante interesantes. Entonces nosotros no podemos dejar a un lado este tipo de plataforma que nos permite obtener de forma muy precisa y sin mayor inconveniente información que es pública y accesible a través de este tipo de portales. Otra herramienta, otro portal más que sirve como una herramienta increíble es esta herramienta, como el caso de urlscan.io. Esta herramienta nos permite escanear una URL determinada. Vamos a tomar una de las mismas que están acá ya previamente corridas. Vamos a tomar la información que ella nos está dando, nos está indicando toda la información de esta IP, las tecnologías que están incluidas dentro de esa misma IP, así como una especie de tracer route de lo que está tomando ella en cuestión, la visualización de donde se encuentra la IP y una pequeña captura de pantalla de la IP en cuestión.
los naciones donde está representada, la velocidad de transferencia del el dominio, la cantidad de subdominios que tiene, los dominios que tiene alojados, y bueno, en fin, una serie de informaciones interesantes que le permiten a un analista de Open Source en inteligencia tener información de la procedencia y las características y el contenido de una URL en forma más precisa. Otra herramienta bastante interesante que podemos agregar una vez más a todo este grupo de URL es Tool Trace My IP. Vamos a esperar que nos muestre. Ustedes podrán observar que nos muestra información detallada. ¿Okay? Yo le voy a indicar aquí un dominio cualquiera. Vamos a poner Venezuela nuevamente .com, a ver si me la muestra. Esperamos unos segundos. Efectivamente me genera una cantidad de información, como ustedes podrán observar, la geolocalización del dominio, la IP, por supuesto, las cabeceras de la website donde se determina que está activo, así como información detallada de el tipo de información que se genera en dicha página. Entonces, en esta parte podemos simplemente agregar este número para que nos dé un reporte y nos genere un informe más detallado, pero nos da información de una IP en cuestión. Ahora, vamos a hablar de una interesante de las herramientas. Por cuestiones obviamente de ética no voy a colocar ninguna IP acá. Recomiendo enormemente reststack.com. Es una página que me permite realizar análisis bastante de una IP determinada, de un router o un hostname. Vamos a tratar de tomar acá cualquier IP. Vamos a poner allí venezuela.com. Esperamos unos segundos y nos comienza a arrojar información muy precisa del tipo de datos que están disponibles a través de internet, a través de esta IP, perdón, a través de este portal de la IP que estamos analizando. Esperamos unos segundos. Veamos a ver la información que me está dando, los DNS, la IP, información de los records, lo que están de los DNS y toda la información correspondiente. Podemos notar el ranking de Alexa, todos los que están compartiendo esa misma IP en el hosting en cuestión, información detallada de todos los que están allí en ese mismo servidor, como podrán observar. Y otra información que está cargando todavía, que nos permite saber, por ejemplo, todas las IP que están involucradas y el gráfico de cómo está conformada dicha página web, así como también una pequeña visualización de los componentes AES que están establecidas con esa dicha IP. Entonces, esta es una información que no podemos dejarla a un lado, es importante tenerla presente. La cantidad de información que arroja este tipo de página es abrumadora y muy jugosa en el momento de un análisis de tipo Open Source inteligencia para determinar la procedencia, característica y todo lo que tiene que ver con una URL determinada, un dominio determinado o una zona determinada. Entonces, estas son herramientas que no podemos tenerlo, vuelvo y repito, alejadas del kit de nosotros. En el caso de que aquellos que nos gusta analizar o manejarnos dentro del mundo de Open Source Inteligencia, conocida como SIN, y que nos da un abanico de posibilidades de información en grandes cantidades que podemos llegar para plantear un informe final que podamos definir hipótesis o conclusiones con respecto a un caso determinado. Vamos a esperar acá que cargue dicha IP.
Otra página interesante es Web Archive, como estamos hablando. Aquí en este caso vamos a colocar una palabra clave, también podemos poner un dominio, pero para efectos de voy a colocar una clave y me da todas las páginas que están relacionadas con la palabra clave en cuestión. mercadolibre.com.be, vivestreet.com.be, anuncios, santillana.com.be. Vamos a tomar para efecto de esto cualquier página web para ver la información que nos va a presentar. Nos indica las diferentes páginas web que tiene en la cachette en un momento determinado y cuando fue tomada la copia, y efectivamente nos muestra la información de la cachette de la página web que data del 2010 para este caso. Entonces ustedes podrán ver que nosotros podemos ver cómo estaba compuesta para esa fecha. Podemos tratar de tomar, reedicionarla para ver si todavía el dominio está activo. No está activo para el momento, pero básicamente nos indica información de cómo estaba configurada o creada la página para la fecha en que estamos realizando el análisis. Entonces, palabras más, palabras menos, tenemos acá 3, 6, 9, 10, 11 páginas web, 11 portales que forman parte importante de nuestro, o deben formar parte importante de nuestro kit de herramientas para efectos de las técnicas de Open Source e Inteligencia. Estamos observando información de fuentes públicas, fuentes abiertas y públicas, que le permiten a un analista OSINT obtener información determinada de una URL determinada de una compañía que va desde la IP, los puertos, los servicios y todo lo que conforma esa empresa, para tomar o formar parte, mejor dicho, de un proceso de análisis de Open Source Inteligencia o inteligencia de fuente abierta. Entonces, por ahora, amigos participantes, esto es lo que quería que analicen. Quiero que revisen cada una de estas herramientas, vean el alcance que tiene cada una de estas herramientas, para que reflexionen al respecto y vean toda la información que ellas pueden arrojar, y por supuesto eso les responderá qué tipo de utilidad le pueden dar a este tipo de información, de acuerdo, inclusive si están trabajando del lado del pentester, o en este caso que estamos orientados al mundo del Open Source de Inteligencia o OSINT. Bueno, sin hacer más referencia, nos estamos viendo próximamente. Que terminen de pasar un buen día. Buenas noches, señores.